Se nos pide determinar los ceros de dos funciones lineales. Un cero de una función es una entrada o, en este caso, un valor x que hace que la salida de la función o el valor de la función sea igual a cero. Entonces, si f de c es igual a cero, entonces c es un cero de la función. También es cierto que gráficamente, si el punto c, 0 es una intersección x o una intersección horizontal, entonces c es un cero real de la función. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos g de x es igual a 10 negativo menos 5x. Y ahora, para encontrar el cero de la función g de x, establecemos g de x igual a 0 y resolvemos x. Al resolver esta ecuación, determinaremos el valor de entrada o x que hace que el valor de la función sea igual a 0. Entonces, el primer paso para resolver esta ecuación lineal es aislar el término variable sumando o restando. Así que deshazcamos este 10 negativo agregando 10 a ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 0 más 10, que es igual a 10 negativo 10 más 10 es 0. Entonces tenemos 10 es igual a negativo 5x. El segundo paso es multiplicar o dividir para resolver x. Debido a que 5x negativo significa 5 veces x negativo, para deshacer esta multiplicación, dividimos ambos lados entre 5 negativos. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 10 divididos por 5 negativos, que son 2 negativos iguales, en el lado derecho, dividiendo por 5 negativos deshaciendo multiplicando por 5 negativos. Entonces esto se simplifica a solo x, o 5 negativos dividido por 5 negativos es 1. Una vez x es x. Así que ahora sabemos que nuestro cero es x es igual a 2 negativos. El valor de entrada o valor x de 2 negativos hace que la salida del valor de la función sea igual a 0. Antes de ver el segundo ejemplo, verifiquemos esto gráficamente mirando la gráfica de g de x. Observe cómo la función g de x cruza o interseca el eje horizontal o el eje x en este punto aquí donde el valor x es negativo 2. Este es el negativo 2,0, que nos dice que cuando el valor de entrada o x es negativo 2, el valor de salida o función es 0. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Dada la función f de x es igual a 56. Observe cómo tenemos más y luego una fracción negativa, escribamos esto como menos 8 tercios x. Ahora para encontrar el cero o los ceros, establecemos f de x igual a 0 y resolvemos para x. Entonces tenemos 0 igual a 56 menos 8 tercios x. Nuestro primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. Esta vez, debido a que tenemos un 0 en el lado izquierdo en lugar de restar 56 en ambos lados, sigamos adelante y agreguemos 8 tercios x en ambos lados. Simplificando, tenemos 8 tercios x es igual a 56, y en negativo 8 tercios x más 8 tercios x es 0. Nuestro último paso es multiplicar o dividir para resolver x. Dado que 8 tercios x significa 8 tercios por x, es posible que pienses que deberíamos dividir ambos lados entre 8 tercios, lo cual sería correcto. Pero en lugar de dividir ambos lados por 8 tercios, multipliquemos ambos lados por el recíproco de 8 tercios, que es 3 octavos. Entonces multiplique el lado izquierdo por 3 octavos y el lado derecho por 3 octavos. En el lado izquierdo tenemos 3 octavos por 8 tercios, que es 1 y 1 por x es x. Igual en el lado derecho. Para encontrar este producto, escriba 56 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. 8 y 56 comparten un factor común de 8. Hay 1 de 8 en 8 y 7 de 8 en 56. Observe cómo el producto ahora es solo 3 veces 7, lo que equivale a 21. Entonces el cero de f de x es x igual a 21. Si observamos la gráfica de la función f de x, observemos cómo se intersecta a través del eje horizontal o x en x es igual a 21. La intersección x o la intersección horizontal es el punto 21,0, que nuevamente nos dice que cuando el valor de entrada o x es 21, el valor de salida o función es 0. Entonces este gráfico también verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.